Desde que los videojuegos empezaron a existir, tres formas de pensar quedaron grabadas en sus desarrolladores. La primera, experimentar con esta nueva tecnología, este nuevo medio que había surgido casi de la noche a la mañana en un verdadero viaje al salvaje oeste a ver hasta dónde se podía llegar. La segunda, un intento tanto de expresión artística como de crear nuevos tipos de juguetes de la forma más creativa posible, y solo limitados por la tecnología de cada era. Y la tercera, como no, hacer negocio con ello. Sin embargo, lo que ninguno de estos antiguos pioneros habría imaginado ni en sus más salvajes sueños era la bestia en la que el mundo de los videojuegos se convertiría, con una industria que podía medirse de tú a tú con el cine y la televisión. Y es que, le pese a quien le pese, el mundo de los videojuegos hace ya mucho que dejó de ser parte de la industria juguetera para convertirse en su propia entidad. Los comecocos, los matamarcianos y los gritos chinos hace mucho que se convirtieron en meras expresiones vacías de un pasado cada vez más lejano. Para que os hagáis una idea, desde el clásico Pong de 1972 hasta la actualidad, han pasado más de 40 años, y ese ni siquiera fue el primer videojuego. Porque antes vino la Magnavox Odyssey, la primera videoconsola casera a mediados de los 60. Y antes que esta tenemos aquellos juegos creados a partir de equipos de radares y computadoras de la primera mitad del siglo XX, hasta precedentes como el ajedrecista de Leonardo Torres Quevedo, basado en los juegos de autómatas hace ya más de un siglo. Sí, un español fue el que sentó las bases para la futura creación de los videojuegos. Estas cosas nos las enseña ni el Ministerio del Tiempo. Y como es lógico, tantos años de evolución han creado una propia cultura del videojuego que podemos ver en cualquier parte como una entidad, ya fuera de una subcultura dentro de lo que se consideraría el mundo friki. Y con 8 generaciones de consolas a nuestras espaldas en el momento en el que este vídeo vea la luz, ya camino de una novena, y con otras muchas generaciones de jugadores de todas las edades entrando en el mundillo, creo que ha llegado la hora de hacerse una pregunta muy seria. ¿Existe un canon de los videojuegos? Lógicamente, antes de responder a esta pregunta, creo que en primer lugar hace falta saber a qué me refiero cuando hablo de canon de los videojuegos. Y para esto vamos a fijarnos en el caso de una de las llamadas artes mayores, la literatura. En literatura, que no en narrativa, se conoce como canon al conjunto de obras por las que, por unas razones u otras, se consideran indispensables para conocer la propia historia y evolución de la literatura, así como que realzan y retroalimentan la calidad artística del propio arte. En cristiano, los libros que se estudian, los que entran en el examen. Según el portal canonliterario.com, una aproximación de lo que es el propio canon sería la vara de medir del arte y la cultura, el modelo a seguir. Todo aquello que la tradición sanciona como ejemplar y de calidad contrastada. Y en literatura, el canon es una lista breve pero muy selecta de lo que suelen ser las llamadas obras clásicas, esas que se siguen leyendo con interés desde hace siglos, aunque en apariencia las veamos muy antiguas o incluso anticuadas. En pocas palabras, el canon literario lo forman todas aquellas obras que han tenido un gran peso en la propia historia de la literatura y que se han convertido en un modelo a seguir, principalmente por ser un reflejo de la vida de aquel entonces, contener cuestiones verdaderamente trascendentales o ser obras de referencia con valor intrínseco incluso hoy en día. ¿Significa eso que cualquier obra entra dentro del propio canon literario? No, por supuesto que no. Muchísimas obras son las que se quedan fuera, ya que, para acceder al canon, dicha obra debe cumplir con unos requisitos no escritos, pero que son lógicos, principalmente la fama o el alcance que tiene la obra en cuestión. Y es normal, puesto que da igual si tu obra es el análisis más sesudo de un tema y con una calidad literaria que haría mearse encima a Cervantes. Si no la lee nadie, es como si no existiera. Vamos, como el mercado literario de hoy en día. Asimismo, el canon literario está íntimamente ligado a la historia de la literatura, como no podía ser de otra forma, y son las tendencias de esta la que también marcan el canon. Un ejemplo de ello podemos verlo en la literatura española de los siglos XVII al XX, en donde experimentamos unos intensísimos cambios en las tendencias literarias. El siglo XVII es el siglo del teatro, de la literatura del entretenimiento en una época de decadencia en la que la sociedad se reunía principalmente en dos puntos, o en la iglesia o en los corrales. En los de comedias, no en los de las gallinas. Sin embargo, la pésima situación de España llevó a una época de reflexión, y gracias a las influencias ilustradas, el siglo XVIII fue el siglo del neoclasicismo, la literatura barroca y el ensayo, géneros destinados a educar al público, el famoso enseñar deleitando, con el objetivo de provocar gustos y el pensamiento de los espectadores aun sacrificando libertades creativas con un encorsetamiento de las reglas más que asfixiante. Ante esto, el siglo XIX trajo el género de la tormenta, el romanticismo, la completa y total subversión del neoclasicismo en auténticas odas a la libertad, lo irracional y lo estético. Y ya, a finales de ese mismo siglo y principios del XX, aparecieron el realismo y el modernismo, unas literaturas a caballo entre lo uno y lo otro, un término medio entre el agobiante desbordamiento cultural del XVIII y la responsable irracionalidad de los románticos. España necesitaba aprender, pensar y responsabilizarse. No formar nuevas élites culturales, ni pasarse la vida en Babia añorando experimentar de primera mano la anarquía de criminales, piratas y otros indeseables.
Y acabo de despachar 3 siglos de la literatura española en 4 párrafos. El caso es que, con esto, imagino que ya con la sola mención de alguno de estos movimientos literarios y sus siglos os haya sonado algún título o autor, como Lope de Vega con su Fuente Ovejuna para el 17, los ensayos de Jovellanos en la Ilustración, la canción del pirata de Espronceda en el Romanticismo, o los episodios nacionales de Galdós para el Realismo. Por ejemplo, no tienen por qué ser estos nombres necesariamente. ¿Y cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Que la literatura, y por extensión el canon literario, es fruto de su tiempo. ¿Y en qué se relaciona con el mundo de los videojuegos? Bien, hagamos entonces un pequeño experimento. Si os digo 5 videojuegos de los años 90, ¿en cuáles pensáis? Venga, hacedlo. Bien, ante el concepto de videojuegos de los 90, cabe la posibilidad de que hayamos pensado todos casi en los mismos, principalmente Super Mario 64, Metal Gear Solid, The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, GoldenEye y Final Fantasy 7 y 8. ¿Veis por dónde van los tiros? Pero para establecer un supuesto canon de los videojuegos, primero debemos echar un vistazo a su historia más conocida. ¿Cómo eran los juegos en los años 80 comparados con los de los 90 y los de los 2000? La tercera generación de los videojuegos estuvo marcada por los 8 bits y la competición casi exclusiva entre la NES y la Sega Master System. Y sus juegos se caracterizaban por ser un cajón desastre en el que experimentar todo tipo de géneros que cupieran en un cartucho, lo cual limitaba mucho la calidad y la creatividad. Pero se formaron las primeras bases de la jugabilidad moderna, sobre todo gracias al cambio de la mentalidad con respecto a la época sacacuartos de los arcades. Dentro de finales de esta misma década y principios de la siguiente, surgió la cuarta generación de videojuegos, la de los 16 bits. Una generación que partió de las bases establecidas por los 8 bits, que consiguió producir obras más complejas y trabajadas con una mayor libertad creativa gracias al enorme avance tecnológico. Y si bien la tercera generación fue la de las bases y los experimentos, la cuarta generación fue la de la cimentación y el crecimiento de las franquicias. Y ya, a partir de la cuarta generación, tenemos las consolas de 32 bits en adelante, que empujaron los límites creativos al máximo, de modo que se generaron nuevos experimentos jugables y sus narrativas empezaron a beber del cine. Y de ahí pasamos al cambio del milenio, una época de avances y mejoras continuas con nuevos paradigmas jugables y capacidades nunca vistas, así hasta el día de hoy. Y ahora que las bases están bien establecidas, es hora de hablar de las tendencias. Quizá una de las tendencias más llamativas y recientes que hemos tenido estos últimos años y que a día de hoy se sigue dando es el cambio de paradigma de los shooters bélicos. Tenemos ya en los 90 y principios de los 2000 un concepto básico para lo que debe ser un shooter bélico. Un paradigma basado en disparar a todo aquel que lleve un uniforme diferente al nuestro con la excusa y el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, que permite una narrativa que no aliena a nadie. Tú eres el bueno, los nazis son los malos y Europa necesita ser liberada de su yugo. Medal of Honor fue la vara de medir de este género, a la que se sumaría Call of Duty, su sucesor espiritual, y el verdadero gigante tanto de esta época como del género en el futuro. A partir de aquí, tanto dentro como fuera de la saga, los shooters bélicos fueron basando sus tramas y su jugabilidad en la Segunda Guerra Mundial, pero como al final el conflicto se les hizo pequeño, había que buscar nuevas guerras, y si no, inventarlas. A lo largo de la siguiente década, la saga Call of Duty y otras como la saga Battlefield avanzaron en el tiempo para alcanzar el presente en su narrativa y superarlo, de modo que durante los últimos años hemos alcanzado todo tipo de juegos sobre guerras y conflictos en el futuro lejano y en escenarios tan dispares como el mismísimo espacio. Y de repente Battlefield sorprende con un juego basado en la Primera Guerra Mundial y ahora todos los shooters bélicos parece que se apuntan de nuevo a la primera mitad del siglo XX. Si os fijáis, entonces, tenemos unas 3 décadas aproximadamente en las que los paradigmas cambian y se subvierten. Pasamos de los finales de los 90 y principios de los 2000 con unos shooters de la Segunda Guerra Mundial, seguidos de una década de shooters actuales y futuristas durante finales de los 2000 y media década de los 2010. Y ahora que nos acercamos a la tercera década del milenio, el paradigma ha vuelto a la Segunda Guerra Mundial. El motivo principal viene a ser la saturación, tanto del mercado como de los consumidores. Pero, ¿no veis aquí una similitud con el ejemplo de la literatura española de antes? ¿De cómo pasamos de un extremo al otro del espectro según cambia la tecnología y las necesidades de los consumidores? La única diferencia está en que, mientras los cambios de la literatura se dieron de un siglo al siguiente, aquí va de una década a otra. Pero eso es normal teniendo en cuenta que en el mundo de la tecnología el tiempo pasa infinitamente más rápido. Lo que importa es que el cambio ha sido en periodos de tiempo estables y no de un día para otro. Y todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta que la subversión hacia las guerras mundiales se está iniciando. Pero esto no se aplica solo al tema de los shooters. Otro ejemplo, y bastante más sencillito, es la transformación y evolución del género de plataformeo, empezando por su primer peso pesado, Super Mario Bros.
Antes de Super Mario Bros., el mundo del plataformeo era un jodido caos en el que cada equipo de desarrollo barría hacia su casa. Las jugabilidades toscas, el ensayo y error y el diseño caótico mal medido de los niveles era la tónica reinante. Pero entonces llegó este sencillo juego de NES y cambiaron las tornas. La jugabilidad se volvió fluida, y su curva de aprendizaje intuitiva gracias a la llamada Nintendo Masterclass, por la cual el jugador aprende por experiencia propia y sin frustrarse. Los niveles se estructuraron bien con saltos bien medidos, y hasta el saltar con el puto botón A se volvió la norma. Y desde entonces todos los juegos se adaptaron a este sistema y el mundo del plataformeo se estandarizó. Y de ahí damos el paso, y nunca mejor dicho, al mundo del colectazón. Tampoco me adentraré demasiado por aquí, porque no es nada de lo que no haya hablado ya en mi vídeo sobre el Yooka-Laylee y la nostalgia, así que lo mantendré sencillo. El caso es que, aunque parezca una obviedad como un camión, tradicionalmente el único estilo de plataformas que existía antes de los 90 era el plataformeo 2D. También estaba el de la vista isométrica, pero esa era una rareza más que otra cosa. ¿Y cuáles son los títulos principales del plataformeo 2D? Pues serían aquellos juegos que explotarían al máximo todo su potencial dentro de sus limitaciones, o aquellos que intentaran dar una vuelta de tuerca al asunto, de modo que la saga Mario fue el buque insignia, y no por cantidad de títulos, sino por su continua experimentación, de modo que salieran adelante solo aquellas subsagas que verdaderamente innovaran y aportaran algo al panorama. ¿Y qué pasó a mediados de los 90? Las consolas en 3D. De repente, el paradigma antiguo del plataformeo 2D dejó de ser válido para esto y se inició un nuevo periodo de investigación para conocer cuáles serían los límites que empujar de las nuevas consolas, así como un periodo de experimentación para dominar los entornos 3D y la interacción con ellos. ¿Y qué salió de ahí? El género del colectazón. Un género de juegos estructurados internamente por logros o misiones individuales que sirven tanto de experimento de interacción con el entorno en 3D como base para títulos posteriores de todo aquel que quiera continuar esa labor. El resultado: mundos tridimensionales mucho más complejos y con una mayor libertad jugable que darían pie a muchos más juegos fuera del propio género de las plataformas. Lo que a su vez dio paso a la muerte tanto del colectazón como del propio plataformeo general, porque ya estaba más que trabajado todo lo que se debía descubrir sobre estos entornos. Todo ello sin contar, por supuesto, con algún que otro resurgimiento cuando se trata de experimentar sobre nuevos hardwares o el panorama indie, pero ya veis lo corta que suele ser la vida de todos estos resurgimientos. Con todo esto en mente, ha llegado la hora de responder a la pregunta que nos hicimos al principio de este vídeo. ¿Existe y se puede hablar de un canon de los videojuegos? Mi respuesta es un rotundo sí. Al igual que con cualquier otro canon artístico, el canon de los videojuegos viene dado por una serie de circunstancias y contextos que ocurren en una época determinada que forman causas para las cuales las obras que se publican en relación con ese periodo son la consecuencia. El estudio del canon es una labor puramente retrospectiva que se realiza una vez ha pasado el tiempo suficiente como para haber hecho un estudio sobre la influencia de las obras de un periodo determinado y su importancia. Motivo por el cual vemos en cualquier libro de texto que, por mucha literatura de la que se hable en él, hay cada vez menos profundidad conforme nos acercamos a la segunda mitad del siglo XX, y es muy raro ver mención alguna conforme nos acercamos al cambio de milenio. Y no es porque los libros actuales no importen de cara al canon literario, sino porque no existen datos que midan la importancia y el rumbo que toma la literatura. Y no lo habrá hasta que no pase, como mínimo, un siglo. Que ojo, estoy hablando ahora mismo de libros porque es el ejemplo que hemos tomado, pero al ser realmente el canon artístico occidental, aquí podemos meter cosas como la literatura, la escultura o directamente el cine. Pues lo mismo pasa con los videojuegos, que su historia se ha construido a base de cada aporte, a la vez que cada aporte no es más que un ladrillo sobre el que se sostienen títulos futuros. Y de la misma forma que sería absurdo ver cuadros posimpresionistas en el Renacimiento o pinturas rupestres en el siglo XIX, es igual de implausible ver un Metal Gear Solid 4 en plena era del Atari, un juego enteramente de la NES. Ojo, que no digo retro, indie ni como parte de un resurgimiento de los juegos clásicos, sino un juego completamente de la época mala de la NES y sin ningún ápice de ironía en nuestros días. La conclusión de esto, que cada juego es fruto de su tiempo y bebe de todo lo que es aportado en el pasado. O, en otras palabras, el tiempo es el que es. Y a raíz de esto, cabe preguntarse una segunda pregunta. ¿Para qué sirve un canon de los videojuegos? La utilidad del canon de los videojuegos es que nos permite conocer qué hizo ser tan grandes a los títulos de cada época y fomentar las bases de los nuevos juegos que vengan en el futuro. La cátedra que sienta un gran juego que en el futuro puede ser considerado canónico se convierte en los cimientos para los nuevos títulos que vengan después. Sombras de Mordor no sería lo mismo sin los Batman Arkham, de la misma forma que Duke Nukem no se habría inaugurado sin beber de Doom, y con ejemplos como estos, muchos más. Y esto, a su vez, nos explica directamente que cuando un juego coge elementos de otros no es un plagio per se, sino una adaptación a su canon. Mismamente, la existencia de juegos genéricos es un aporte al canon del que beben, ya que fomentan a este mismo. Asimismo, aprovecho para comentar que la famosa frase del "ya está todo inventado" es precisamente otra de las razones por las que está todo inventado,
porque nuestros cánones pertenecen a nuestra historia, y nuestra manera de pensar y ser creativos está ligada a ella. Por supuesto, esto no solo ocurre en la industria, sino también, lógicamente, en los indies. Shovel Knight es un batiburrillo de juegos clásicos de NES, y el recientemente estrenado A Hat in Time bebe de juegos como Super Mario Sunshine aportando su propio granito de arena. El canon de los videojuegos es un tema increíblemente poco estudiado, y de hecho lo más parecido a ello que encontré fue, según Wikipedia, un intento de la Universidad de Stanford y de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de preservar una insignificante lista de títulos que ellos consideraban que eran importantes para el canon. Y si bien es un esfuerzo loable que unas instituciones como esta reconozcan el canon de los videojuegos, la lista no es en absoluto representativa de nada. Primero porque es una enumeración insignificante, puesto que el canon es una sucesión retrospectiva historiográfica, y segundo porque considera, juzgando a raíz de estos títulos, que el canon se inició espontáneamente, que no hay juegos que beben de otros o directamente de otros medios, sino que el canon surge arbitrariamente en este, en otro y en aquel. ¿Por qué? Porque lo dice mi dedo, que es el que señala. Esto nos puede llevar a plantearnos dudas razonables sobre cómo se establece un canon, lo que me llevó a este artículo de la revista cultural Le Mio Noir, sobre su modo de selección con el que estoy muy de acuerdo. El canon artístico no deja de ser una selección subjetiva e impositiva en la que se destacan unas obras impepinablemente sobre otras, y no sin que metan la mano los intereses políticos y económicos. Sin embargo, cabe comentar que, aunque unos títulos se impongan sobre otros, ya sea en el canon que sea, esto no quita que los títulos no canónicos no sean buenos, y aunque exista un canon canónico, valga la redundancia, cada persona tiene su propio canon en su fuero interno. Y en el mundo de los videojuegos esto lo vemos constantemente, el cómo determinados juegos han influenciado poderosamente nuestra infancia y, en principio, claro, porque esto no es algo fijo, alguien que haya crecido con los Monkey Island tendrá unos acervos y unos gustos distintos a alguien que haya crecido con los Metal Gear. Y aquí es cuando debo aclarar una cosa, que huelga decir que, aunque para explicar el canon de los videojuegos haya utilizado como ejemplo comparativo el canon artístico occidental, yo no estoy abogando ni activa ni tácitamente por eso de que los videojuegos son un arte. Yo en lo personal paso de ese debate. No me declaro ni de un bando ni del otro, ya que ni todos los videojuegos son arte, ni todos los videojuegos son entretenimiento. Es algo que se debe analizar concienzudamente caso por caso, no por generalizaciones que no vienen a cuento. Pero a pesar de todo, el canon de los videojuegos es una herramienta que nos presenta un corpus sobre cómo ha sido la propia historia de los videojuegos y sobre cómo este medio ha madurado. De cómo pasó de ser un juguete caro a uno de los principales medios de entretenimiento masivo junto con el cine y la televisión. Sí, todo esto puede parecer perogrullo, que no he hecho más que hablar de la historia de los videojuegos, pero es su comparación con otros medios infinitamente más establecidos que este lo que importa, puesto que la existencia de un canon de los videojuegos, que es lo que es y el nombre por el que debe ser llamado, es la auténtica prueba de la madurez del medio y la clave para explicar los cambios de tendencia que tanto histórica como actualmente hemos visto y que veremos en el futuro. Y ejemplos como el que puse de la cátedra que sentó Super Mario Bros. En el diseño de niveles y jugabilidad plataformera son la prueba de cómo funciona el canon en la vida de cualquier industria o arte. ¿Quién sabe qué títulos nos traerá el futuro? Pero una cosa sí está clara, que gracias a nuestro canon histórico, dichas obras existirán.